Hola, muy buenas, soy FranJ. Hoy os voy a enseñar que hacer un unboxing y va a hacer el unboxing de la lata de Hanzo, ¿vale? La lata de la segunda oleada de 2012, ¿vale? Que salen promos que yo creo que son bastante buenas, en mi opinión. Muy buenas, os voy a decir, aunque imagino que algunos las sabréis. Las enseñaré, así que vamos a empezar a abrirla. Latita. Viene con un papel que es el Legendary, con fundas y las nuevas colecciones y demás. Y para el... a ver... son para los mundiales y los regionales y demás. Interesante. Luego lo leeré. Es un tríptico, es un papelico, veis, tamaño pequeñito. Y vienen aquí las promos, ¿vale? No os voy a enseñar. Bueno, el Hanzo sí, viene el Hanzo en secreto, es de la lata. Y las de detrás pues os enseño luego, ¿vale? Viene... Hace mucho que no había una lata de estas. ¿Vale? Veis la lata, tal cual. ¿Vale? Y luego vienen dentro los 5 sobres más las promos. Que son 3 de Galactic, ¿vale? Y uno de Orden y uno de la última, de Regreso del Duelista. ¿Vale? Voy a abrir primero las más viejas. A ver si hay suerte. Un Watt Dragón. Un Eriótico. Eriótico Gebet. Y el resto ya son... una hoja absorbedora, que para ser raro no está mal. A ver, estos ya son... si Posa, Ugra Dragón, Morph Espía... enseño así. Ahí se verán todas. No, el primero es super y no está mal. Un dragón eriótico Gebet. No sé si se lleva porque a mí los erióticos no me gustan. Siguiente sobre de Galactic Overlord, el señor supremo galáctico, introducido, ¿vale? Un Insector, Furia, otro Insector, Gagaga, Garna, nada, una rara que ahora mismo no creo que sea gran cosa. Me imagino que valdrá para el mazo de Gagagas, pero nada, me ha salido rara y ya está. Bueno, y también me ha salido el Donut, la rosquilla de la perdición, que es graciosa, o al menos. Tercer sobrecito de Galactic. A ver qué sale, qué suerte. Eriótico. ¡Secreta! La de la otra lata. ¡Hola, qué suerte! Señor Supremo Dragón Solar Eriótico de Heliópolis. Vale, ahora mismo no valdrá nada porque está en lata, pero mira, lo he conseguido, me ha salido. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien, qué suerte! Y luego el hechicero Rayaluz, que es como el alter ego del Chao Sorcerer. Pues mira, super y secreta. Tachi. Ahora abrir el orden del caos, a ver si sale una rata o un shark o algo así. A ver si hay suerte. Ninja, maíz dulce... nada, aquí nada. Hoja oscura, que es que tengo esta carta. El hoja oscura, capitán del mundo malvado. Este sobrecillo no ha estado muy bien. Me gusta más el de la secreta, aunque sea ya recitada. Y por último, Regreso del Duelista, que de estos sobres no me compro ninguno, es el primero que voy a abrir. A ver si me sale algo así que vea yo, que me guste. Una colección que no me termina de gustar, pero... la primera, una magia dulce. Una rara, pero es un... este creo que es buena. Que es para tierras. El Alberdic, Rey de Hadas. ¿Vale? Bueno, no está mal. Y ahora por último las promos, que son Hanzo, ¿vale? El ninja que vale para todo. Cuando se invoca normal hace una cosa y cuando se invoca especial se hace otra. Busca un ninja. Cuando esta carta, hacer como un no que yo me conozco. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes añadir a tu mano de tu deck una carta Ninjitsu Arte, una trampa. Y cuando es invocada por volteo o de modo especial, pues mira, vamos a ver lo de volteo. Puedes añadir a tu mano desde tu deck un ninja excepto el mismo, excepto Hanzo, ¿vale?
Me parece que no se ha visto muy bien, no tengo mucha experiencia en hacer vídeos de este tipo. C-Max, la C-Max, que sería en secreta de Ragnarok, ahora está en promo. Me gusta este tipo de impresiones y mucha gente lo pedía, al final lo han hecho. Básicamente cuando por ejemplo te hacen un Kageki y te van a invocar especial después, le tiras esto y ya cada vez que invoque especial robas una carta. Entonces básicamente es para frenar al adversario para que deje de combarte, porque cuanto más combe más la vas a robar. La guía del inframundo me parece muy bonita en Super, ¿vale? Estaba en secreta y en rara de Duris League, la tengo por ahí. Me parece que a lo mejor no está muy acertado de la reimpresión en Super, pero a mí me gusta. En Super es una rareza que me gusta bastante, sobre todo Super y Ultra. Otra que también ve muy buena es esta, que es un Exil que necesita tres bichos de nivel 4, que es bastante controla bastante, porque una vez por turno puedes acoplar una carta de material para declarar un tipo, monstruo, mágica o trampa. Si el tipo si el tipo de la carta es mágica o de trampa, no puede ser activada, ¿vale? Y si es monstruo, no se pueden activar efectos hasta el final del turno de tu adversario. Hasta el próximo turno de tu adversario, ¿vale? O sea, lo activas en tu turno y el turno siguiente, hasta el final, no puede activar efectos. Básicamente no puede activar ningún tipo de efecto. Y controla bastante. Creo que se usaba también se podía meter en mazos de cuerda. Y por último también, esta era secreta de... ahora mismo no caigo. Era una carta secreta que mucha gente ansiaba, ¿vale? Que también la pedían que se imprimiera, aunque está a 2, al igual que la guía, también está a 2. Pero yo creo que el bicho es bueno, ¿vale? Sobre todo por el famoso mazo Dino Rabbit. Pero bueno, me compré básicamente la lata porque he visto que todas las promos me gustan, no son ninguna reimpresión así. Por ejemplo, de la otra lata salen cartas que son de Jump, que eso se pueden jugar en Estados Unidos y Japón. Y estas verdaderamente todas las promos son útiles, porque la Hanzo se juega para cualquier mazo, ¿vale? Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado le das like, si no estáis suscritos os suscribís aquí arriba, y si queréis guardar el vídeo en favoritos, pues yo encantado. Así que hasta la próxima y hasta luego.